Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es miércoles de Pascua, miércoles 23 de abril, y es el último día que estudiamos en la parte doctrinal, en la parte exegética, esta homilía del 23 de marzo de 1980. Le hemos dado el carácter de homilía de la pasión de Monseñor Romero porque son las últimas palabras prácticamente en catedral. Faltan las palabras en el Hospitalito La Divina Providencia. Pero yo quiero proponerles que sigamos estudiando toda la homilía, aunque hoy termina los tres pensamientos. El tercer pensamiento, que tiene que ver con la trascendencia, diciendo Monseñor que la trascendencia le da el verdadero sentido a la liberación. Hoy vamos a escuchar la parte final, donde Monseñor nos pone de ejemplo a San Pablo. Cuando alguien encuentra a Jesús, todo lo demás lo considera basura, y en un momento a San Pablo se le entiende decir: todo lo demás lo considero estiércol. Son palabras muy fuertes para comparar con la grandeza de conocer a Jesús. Y Monseñor desea que los procesos liberadores partan de Jesús, que encuentren a Jesús, que no se queden con la liberación temporal chiquitita, sino que saltemos a esa gran liberación, la liberación desde la trascendencia. Oigamos a Monseñor. Y por eso, en tercer lugar, esta trascendencia nos pide una fe muy grande en Jesucristo. Es incomparable la página de San Pablo, el pecador que había olvidado a Cristo, mejor dicho, no lo conoció, y más bien creía que Cristo y sus cristianos eran unos traidores de la religión verdadera, que era el judaísmo, y se sentía autorizado para irlos a traer amarrados y acabar con esa secta. Pero cuando Cristo se le presenta y le revela, él cae en la cuenta de su ignorancia y escribe: todo lo estimo ya como pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Qué gratitud la de un pecador cuando dice: no te conocía, Señor, ahora sí ya te conozco, y ahora todo lo demás me parece inútil en comparación de la excelencia de conocerte a ti, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo y existir en Él, no con una justicia mía, sino con la que viene de la fe en Cristo. Esta es la trascendencia. Hay muchos que quieren una justicia mía, una justicia de hombres. No trascienden. No es esa la que me salva, dice San Pablo. Es la justicia que viene por la fe de Cristo mi Señor. ¿Y cómo es Cristo justicia del hombre? Dice: para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. Ven cómo la vida recobra todo su sentido, y el sufrimiento ya es una comunión con el Cristo que sufre, y la muerte es una comunión con la muerte que redimió al mundo. ¿Quién puede sentirse inútil ante este tesoro del que ha encontrado a Cristo, que le da sentido a la enfermedad, al dolor,
a la opresión, a la tortura, a la marginación, no está vencido. Nadie, aunque lo pongan bajo la bota de la opresión y de la represión, el que cree en Cristo sabe que es un vencedor y que la victoria definitiva será de la verdad y de la justicia. Y en su misma página íntima, San Pablo dice, no es que ya haya conseguido el premio, sino que corro hacia adelante, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Esta es la trascendencia, una meta hacia la cual queremos empujar toda nuestra liberación, una meta que es alegría definitiva de todos los hombres. Es la parte final de esta homilía en el campo doctrinal. Estamos a 1 hora desde que comenzó la homilía, 1 hora, y yo creo que podemos recapitular los 3 pensamientos. El primero, la dignidad humana es lo primero que hay que liberar. Ayer tenía un encuentro con un compañero de guerra, pero cada uno en su campo, en su función, y de entrada se identifica como yo soy un hereje, pero platicando no es que sea un hereje, es un crítico de nuestro cristianismo, y platicábamos sobre este tema precisamente de la teología de la liberación. No basta con creer en Dios, hay que creer en Dios, sí, pero también hay que saber respetar a la persona humana, no tratarlos como animales, que esa es una de las máximas de la teología de la liberación. La dignidad humana es lo primero que hay que liberar. El segundo pensamiento es que Dios quiere salvar a todo el pueblo, pero solo unos y unas aceptamos el mensaje de Jesús. Ahí hubo todo un compendio. Y este es el tercer pensamiento que termina hoy. La trascendencia da a la liberación su dimensión definitiva. Cuando se comprende la trascendencia, ahí sí viene la expresión. Entonces no es cosa de viejitas, como algunos creen, que el cristianismo es para gente que no tiene nada que hacer. No. La trascendencia le da el sentido al sufrimiento, al dolor. Y Monseñor, comparándonos con esos textos de San Pablo, que precisamente en Filipenses, que estamos estudiando hoy, dice precisamente, cuando yo me encuentro con Jesús, todo lo demás lo considero basura. Entonces, nadie que tenga verdaderamente un encuentro con Jesús queda reducido, queda minimizado. No, al contrario. Y les quiero leer la frase que provocó el aplauso de Monseñor cuando Monseñor menciona: no está vencido nadie, aunque lo pongan bajo la bota de la opresión y de la represión. A el que cree en Cristo sabe que es un vencedor y que la victoria definitiva será de la verdad y de la justicia. Esta es una frase que arrancó los aplausos del público porque la opresión en 1980 estaba en su máxima expresión. Pero nadie, ni el Escuadrón de la Muerte, ni el Ejército, ni la Guardia Nacional, ni la Policía Nacional, ni la Policía de Hacienda, nadie tiene poder sobre alguien que está consciente de la trascendencia. Esto yo lo comparo con la versión que manejo yo del Apocalipsis. El Apocalipsis, cuando usted lo lee con clave de futuro, da miedo.
Vienen los 4 jinetes del Apocalipsis, vienen las 7 trompetas, el lago de fuego, etc. Cuando usted lo mira en clave de futuro, da miedo. Pero cuando usted lo mira en clave de esperanza, usted sabe que el Apocalipsis describe una gran batalla entre el gran imperio romano y el grupito de cristianos y cristianas. El poder del imperio romano no fue capaz de destruir a ese grupito de cristianos que existía. El cristiano y la cristiana de la época de el que escribió el Apocalipsis, siglo I, siglo II, tiene la conciencia, igual que Pablo, que al haber encontrado a Cristo, lo demás es considerado basura. Por eso, cuando a mí me van a matar, me van a poner un cuero de una oveja y me van a tirar al circo romano y van a llegar los leones para destrozarme, yo voy consciente que esos leones, que el imperio romano no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. Por eso los cristianos de la época del Apocalipsis van cantando, sonriendo y son testimonio ante el mundo que los contempla, que van felices. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! No importa que vengan los leones a destrozarlos o que los enciendan con benzina, que los quemen, como lo hizo Nerón. El pueblo cristiano de esa época tenía conciencia de la trascendencia y no fueron perdedores, fueron vencedores, porque el imperio romano hoy ya no existe. Y todos esos mártires y esas martiresas de la época, todas están con Jesús. Todos. El sábado vamos a tener la misa oficial en Roma, por las exequias del Papa Francisco. Han surgido cantidad de videos, TikTok y Instagram y montones de cosas. La mayoría respetuosos, unos malcriados, Dios los perdone. Pero el sábado estaremos entregando al Papa Francisco a los brazos de Jesús. Ya tenemos que desprendernos de él. Pero yo estoy seguro que el Papa Francisco, con esa conciencia que tuvo de cristiano, no le tuvo miedo a vivir con un pulmón, no le tuvo miedo a todo ese día a día de enfermedad que tuvo los últimos meses, y no le tuvo miedo a la despedida, que lo viéramos ya agonizante. Tuvo la conciencia de que la batalla estaba ganada. Monseñor dice, San Pablo no dice ya llegué, no, yo corro hacia adelante. Y el Papa corrió hacia adelante. Las lecturas para el día de hoy tenemos un matiz diferente. Yo les he desafiado a ustedes para que comprendamos lo bonito que es distinguir un evangelio de otro. Hoy vamos a leer Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10, y dice lo siguiente. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Ahí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo, míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato, se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios.
Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que le había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a tratar de hacer un juicio crítico sin menospreciar la lectura, porque estamos hablando de Hechos capítulo 3 y tenemos estos 50 días para estudiar todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan, no van los 11, Judas se ahorcó, pero Pedro y Juan, habiendo ya recibido el Espíritu Santo en Hechos 2, el capítulo 3, ellos van al templo. Juicio crítico, porque Jesús había hablado de destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Esto que estamos leyendo demuestra que hay la primera etapa del cristianismo, los orígenes. Estos cristianos y cristianas están pegados al judaísmo. No hay una ruptura en el judaísmo. Recuerda que cuando hemos hablado de las fechas, estoy hablando de las fechas que la iglesia acepta. El Evangelio de Marcos fue escrito después del año 64, que es el martirio de Pedro y Pablo, hasta año 69, antes del 70, porque el 70 está la destrucción del templo. Hechos de los Apóstoles fue escrito junto con el Evangelio de Lucas, que constituyen un solo libro, después del 70 y antes del 85, porque el 85 fue una especie de concilio, un congreso que se llama Yamnia o Yamnia, donde los judíos, habiendo tenido pegado a los cristianos, los judíos los expulsan de las sinagogas. Ni un cristiano puede estar en las sinagogas, menos en el templo que ya está destruido. Entonces los Hechos de los Apóstoles explica la primera etapa del cristianismo, cuando los cristianos y cristianas están pegados al judaísmo. Hay que entender esto para no escandalizarnos, ¿verdad? Porque si uno cree que el cristianismo rompió con el judaísmo, no. Hay etapas en la historia. Les recuerdo que yo estoy esperando el libro de Rodolfo Cardenal. Nos ha ofrecido una historia de la iglesia conjunta. Yo fui alumno de Rodolfo Cardenal con Historia de la Iglesia Universal e Historia de la Iglesia Latinoamericana. Él dijo, voy a hacer una sola compilación para llamar a esto una historia de la iglesia. Hay varias, pero a mí no me convencen las actuales, ni los estudios de Enrique Dussel me gustan tanto como me encanta la manera como lo presenta Rodolfo Cardenal. Estoy esperando a ver cuándo Dios quiera que podamos alcanzar a ver el libro de Rodolfo Cardenal, Historia de la Iglesia. La primera etapa, entonces, haciendo un juicio crítico, estamos viendo al cristianismo pegado al judaísmo. Y la segunda observación es que a veces podemos creer que algo se nos perdió en el camino. Esto lo digo con humildad. Y por eso yo veo, así como Pedro y Juan, ahí en la puerta La Hermosa, miran a un mendigo. Y en ese momento ellos no están hablando de tener dinero, plata, oro. Y miran a un lisiado, un cojo, ahí lo ponen todos los días para que pida limosna. Ellos no tienen oro ni plata, pero le dan lo que tienen. En nombre de Jesús, levántate. Entonces yo puedo ver un mendigo y le puedo decir, mírame. Y decirle lo mismo de Pedro. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y yo le digo, levántate y camina. Y no se va a levantar. Algo pasó en el camino. Yo no tengo ese poder. ¿Qué pasó? Entonces tenemos que hacer juicio crítico. Que es posible que realmente, esto es un análisis nada más, es posible que haya sucedido el milagro, es posible. También es posible que no. Y Lucas lo haya dejado por escrito para decir, miren la fuerza que tiene el Espíritu Santo, que en Hechos 2 todos se llenaron del Espíritu Santo y ellos no tienen oro ni plata, pero tienen el Espíritu. Pero es
un texto. Puede ser que sea realidad, puede ser que no, pero no me quiero meter yo en provocarles a ustedes una crisis de fe. Ojalá y sea cierto. Y ojalá que usted no sea como yo, que mire a un enfermo y le diga, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy y levántate. Y se levante. Yo no tengo esa capacidad. Y no por eso yo voy a creerme inferior a Pedro y Juan. No se trata de eso. A esto me quería referir. Se llama Hechos de los Apóstoles porque estamos describiendo qué fue lo que pasó después de la desaparición física de Jesús. ¿Se fueron a esconder? ¿Desaparecieron? ¿Huyeron todos? ¿Se ahorcaron todos como Judas? No. La vida continuó. Iban al templo, iban a la sinagoga hasta el año 85, que los echan finalmente y tienen que buscar cualquier otro lado a donde irse. Y por eso, a partir de la expulsión y a partir de la represión del Imperio Romano, los cristianos se expandieron por muchas partes del mundo. Estamos comenzando el estudio de los hechos y vamos a ir haciendo juicio crítico de estos textos que vamos encontrando. Dos acontecimientos. Uno es, estaban pegados al judaísmo, y lo otro, es posible que haya sucedido. A lo mejor sí, a lo mejor no. Si sucedió, entonces ¿por qué ahora nosotros, usted y yo, no podemos hacer esto? Pues si usted lo puede hacer, bendito sea Dios. Vamos al Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 24 y los versículos son del 13 al 35. Dice lo siguiente: ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel. Pero a todo esto, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. En verdad que algunas mujeres que están entre nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando en la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11
y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: en verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos en la versión de Lucas. Lucas tiene otra intencionalidad, no es la de Juan. En este caso, Lucas era un solo compendio con los Hechos de los Apóstoles. En algún momento de la historia partieron en dos ese gran libro, 24 capítulos del Evangelio, 28 de los Hechos de los Apóstoles. Era una cantidad muy grande de capítulos, entonces lo partieron en dos. Al Evangelio le hicieron una conclusión y a los Hechos le hicieron una introducción. ¿Qué encontramos? Lucas es especialista en el espíritu y especialista en la comunidad. Cuando estudiamos a Lucas, tanto en el Evangelio como en los Hechos, no encontramos, excepto en la figura de Pablo, no encontramos experiencias personales, individuales. Jesucristo me habló. Eso solamente está en Pablo. En Lucas hay una de las máximas que es la comunidad. Lo reconocimos. Lo reconocimos al partir el pan. Se devolvieron. Allá estaban los 11. Los 11 estaban contando: realmente ha resucitado. Y ellos contaron lo sucedido. Esta figura es importante, la figura de la comunidad. Jesús se hace presente en la comunidad. Jesús hubiera aparecido solo a Cleofás, pero es que ahí había otro. No sabemos el nombre, parece que es Rufo, pero es otro nombre. Pero Cleofás, ¿eres tú el único que no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días? Jesús se aparece a dos. Estos dos llevan la noticia. Jesús se aparece a las mujeres. Las mujeres llevan la noticia. No le creen, van a verificar. Ahora se dan cuenta que Jesús está vivo y lo comparten en la comunidad. Cuando hablamos de la resurrección desde el Evangelio de Lucas, no lo hablamos como una experiencia personal. En Juan tiene otra característica. Ayer estudiamos a Juan explicándonos el María. Y María responde: Raboní. Es una aparición a una persona. Es una manifestación a una persona. Esto es Juan, no Lucas. Lucas es comunidad. Se nos apareció, lo reconocimos al partir el pan. Cuando regresan ellos a Jerusalén, 10 kilómetros, significa, no sé, tal vez 3 horas de camino. Ya habían caminado 3 horas y ahora van otras 3 horas de regreso. Y se encuentran con que los 11 están hablando precisamente, proclamando que Jesús está vivo. Y ellos acaban de tener la experiencia en el camino y en la mesa, en la fracción del pan. Lo reconocieron. Así es como se construye la primera experiencia del resucitado según Lucas. No según Juan. No, según Lucas. Es una experiencia de comunidad. A mí me gusta hacer estas distinciones porque para los que son fundamentalistas, yo no soy fundamentalista, ni soy proselitista. Yo no quiero que usted se haga católico, católica, no. Tampoco soy pro Israel, a mí no me gusta defender a Israel, más bien lo ataco. Pero los que son fundamentalistas se quedan con el texto así como está escrito. No, los textos tienen una interpretación. Este texto de Lucas es un texto que hay que leerlo desde la comunidad. Si no, no se logra entender. Hay que entenderlo desde la comunidad. Vamos a seguir en estos días estudiando la resurrección de Jesús como si fuera el domingo de resurrección. Bendiciones para todos
y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.